Audiolibro de la novela El bastón de plata de Martín Blasco. Introducción. Entre los siglos VIII y XV, en España se produjo uno de los periodos más interesantes de la historia, la civilización hispano-árabe. Los árabes llegaron a Al-Ándalus en el siglo VIII y durante los 8 siglos que permanecieron en ella, vivieron en constante tensión con la cristianidad. Pero más interesante que la cronología de luchas y conflictos es el extraordinario desarrollo, producto de esa tensión, de las ciencias, las artes y el pensamiento. Obligados a convivir, musulmanes, cristianos y judíos compitieron en logros y en largos ciclos de convivencia pacífica. Se estimularon e influenciaron mutuamente para tener una idea de la sofisticación de esta cultura. Alcanza con contemplar las delicadezas arquitectónicas de la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, o pensar en nombres como Averroes, Maimónides, Ibn Pase o Ibn Arabi, entre tantos otros verdaderos pioneros de la filosofía, la medicina, la matemática, la astronomía, la arquitectura y la poesía. Y sin embargo, hay una ciencia desarrollada en aquellos siglos que aún hoy permanecen en el mayor de los misterios. La alquimia sigue siendo un enigma sin resolver. Para algunos se trata de un antiguo saber que buscaba desvelar los misterios de la materia. Para otros, un cuento de hadas, una fantasía en la que los hombres de la época perdieron el tiempo. Hoy, ya nada queda de los antiguos alquimistas. Sus investigaciones se han perdido y de sus logros y descubrimientos solo quedan leyendas. Entre estas leyendas, una de las más interesantes es la del bastón de plata. Capítulo 1. Los días de Bagdad. Hace muchos años, mi padre emprendió un viaje. Él se llamó Yusuf Nasr Ali ibn Abdallah y nació en la ciudad más importante del mundo, Bagdad. Sus padres eran muy pobres y no podían hacerse cargo de él. Entonces pasó su infancia en el zoco. Ganaba su comida trabajando, almacenando dátiles, doblando tela o sacándole brillo a las lámparas. Así empezó a conocer la verdad de las personas, la manera en que se movían. Distinguía al rico del pobre y reconocía inmediatamente que habían venido a buscar. Los comerciantes comenzaron a pagarle para que les llevase a los clientes adecuados para ellos. Ya a los 10 años, su especialidad eran las mujeres. Mi padre podría haberse convertido en un buen comerciante, pero al llegar a su juventud se convirtió en un ladrón. Lo hizo porque eran a lo que se dedicaban sus primeros amigos, un grupo de 6 o 5 niños de su edad, que seguían a un aragán llamado Umar. Él fue quien les enseñó a robar, aprovechando su facilidad para conquistar la simpatía de las damas. Lo mandaba a hablar con ellas mientras él les robaba. Luego de un tiempo de robos menores, Umar decidió robar la casa de un importante comerciante de la ciudad que se encontraba de viaje. Aquella noche, Umar les ordenó que escalaran al muro de piedra que rodeaba la casa, mientras él se quedaba afuera para vigilar. Así lo hicieron. Escalaron el muro, saltaron sobre el jardín y la noche se convirtió en una pesadilla. No solo sueños se encontraban en la casa, sino también sus guardias, quienes venían con lanzas en las manos. Comenzaron a trepar el muro de vuelta, pero Yusuf se torció el pie con una piedra, y Malek fue alcanzado por una lanza que le atravesó el pecho. Mi padre fue atrapado con vida y el dueño del lugar lo convirtió en su esclavo por 7 años. Capítulo 2. Los días del esclavo. La vida del esclavo era muy dura. En los 7 años mi padre debió haber envejecido unos 20 años. Su amo resultó ser un comerciante que hacía su fortuna engañando en el peso y la medida. Tantas eran sus fechorías que Yusuf sentía que había escapado de un ladrón para caer en otro. Le encargaba las peores labores. En medio de tanto sufrimiento, mi padre conoció el amor. Lo descubrió en una muchacha de nombre Amira, esclava como él, unos años mayor. Amira no era una belleza, pero su rostro pálido y su aire de indiferencia y fragilidad eran atrayentes. Intercambiaban palabras al pasar, entre tarea y tarea, en donde la menor sonrisa de Amira llenaba a mi padre de alegría. No era feliz en las condiciones, pero tenía esperanza de que las cosas cambiaran. Una mañana, Amira pasó a su lado con una profunda tristeza. Siguió adelante.
Fue la última vez que la vio. Su amo decidió regalársela a un amigo que necesitaba de una mujer con la que entretenerse. La vida de Yusuf continuó a pesar del dolor. Poco a poco, los sentimientos tiernos del niño dieron paso a la frialdad calculada del adulto que odia al mundo. Antes era hermoso y luego se tornó oscuro y lleno de dolor. Los años fueron pasando. Cargando pesados bultos sobre su espalda, de pronto reconoció a Umar. Al tiempo que volvía las imágenes de la noche con la trágica muerte de Malik, en un instante dejó sus bultos y se le acercó. ¿Sigues engañando a los niños, Umar? Los pequeños que acompañaban a Umar lo miraron. Umar tratando de saber quién era él que se atrevía a hablarle así. Pero la esclavitud lo había cambiado. Umar se acercó desafiante, siendo un esclavo, no podía hacerle nada. Yusuf lo tomó de la muñeca y lo puso de rodillas en el piso. Tú tendrías que ser el esclavo, no yo. Castigaron con tanta violencia a Yusuf que lo dejaron inconsciente. Cuando despertó, se encontraba en las puertas de la cárcel. Lo conducían hacia el calabozo donde pasaría los siguientes años. Entonces, en ese lugar comenzaría un viaje hacia el Bastón de Plata. Capítulo 4. La leyenda del Bastón de Plata. Ahmad agonizaba. Yusuf quedó impresionado por las palabras de su compañero de celda. Ahmad le contó el origen del Bastón de Plata y que el califa al-Rasad tenía alquimistas que estudiaban sustancias y distintas propiedades. El mayor interés del califa era transformar elementos en oro, pero sus alquimistas no lograban concluir. Después llegaron a un acuerdo que habrá que conseguir una piedra llamada azufre rojo, que contenía sustancias tóxicas y parecía un rubí. Pero lo más importante, que fuese lo que tocase con esa piedra, se convertiría en oro. Jabir era un alquimista que logró crear el azufre rojo, pero su intención era adueñarse de él y lo colocó en un bastón. El califa se enteró de esto y cuando Jabir se negó a dárselo, el califa ordena a sus guardias entrar a la casa del alquimista y encontrar el azufre rojo. Jabir accedió al palacio para explicarle al califa y llegar a un acuerdo. Hasta la muerte de Jabir, el bastón de plata pasó por manos de otros alquimistas, pero hubo muchos testigos que afirmaron haberlo visto por Egipto, Mauritania, Tunisia y Yemen. Ahmad contó de un anciano llamado Abdurrahman, que era un brujo y muy peligroso, y también confesó que quería adueñarse del bastón. Y dijo a Yusuf que cuando encuentre a Abdurrahman lo asesinase y que tome el bastón, y así su esfuerzo habrá valido la pena. Tiempo después, Ahmad murió. Capítulo 5. Escape de la prisión. 2 días más tarde, después de la muerte de Ahmad, Yusuf se empezaba a incomodar en su calabozo. No dejaba de pensar en esa brillante piedra y ese bastón que pensaba siempre en arrebatar. Pero lo primero que tenía que pensar es cómo salir de allí. Fingió sentirse mal, revolcándose en el suelo, y esto llamó la atención del guardia. Cuando abrió la puerta del calabozo, Yusuf tomó un filo de madera, amenazó al guardia y obligó a desvestirse. Tomando la ropa del guardia, lo encerró en su calabozo. Pasó por los pasillos de la cárcel sigilosamente, se trepó al muro y al llegar a la cima, Yusuf es herido por una lanza, pero cruzó al otro lado y se arrancó la lanza. Escapó hasta encontrarse con un grupo de hombres, quienes le ofrecieron una vestimenta. Los guardias llegaron y no lo reconocieron. Cuando se fueron, el jefe de los hombres se acercó a Yusuf y le pidió la túnica diciéndole que el dios Alá lo protegiera. Pero a la vez
Lo invitaba a unirse al grupo de los hombres, por lo que Yusuf aceptó, subió a su camello y partió al desierto, que sería su nuevo hogar. Capítulo 7. Cruzando el mar. Yusuf abandonó la caravana y se dirigió al puerto Sidón. Para llegar al Andaluz debía atravesar el mar Mediterráneo. Buscó trabajo y lo tomaron como aprendiz en un navío comercial. La embarcación se dirigía a Sicilia, sin embargo, nunca llegaron a destino. Una mañana, un barco sin bandera ni distinción se acercaba a ellos. Eran piratas. El capitán optó por la rendición con el objetivo de salvar su vida y la de sus hombres. Pero apenas tomaron el barco, el capitán fue asesinado. Yusuf maldijo su suerte y pensó que no volvería a ser esclavo. Sin pensarlo, se lanzó al mar. No sabía nadar, lo rodeaba la inmensidad del mar y sentía el gusto a sal en su boca. Mientras se sentía desmayar, pensó en el bastón de plata azufre rojo, que lo tomaba en sus brazos y le hablaba al oído mientras se dormía. Cuando despertó era de noche y se encontraba en una playa de arena y rocas. Entendió que estaba en una isla y decidió juntar fuerzas antes de ir a investigar. No podía evitar sentir que alguien lo espiaba. Capítulo 10. Amigo del camino. Ataviado con su elegante túnica que el robo le había permitido comprar, mi padre se puso en camino a la casa de Abdurrahman. Su plan era el siguiente: presentarse ante el sabio como un gran príncipe que había venido desde el oriente para estudiar con él. Una vez que se hubiese convertido en su discípulo, buscaría el bastón de plata y lo robaría. No descartaba la posibilidad de usar la violencia. Estaba dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo. Ya en las afueras de la ciudad, se cruzó con dos campesinos, un anciano y un negro enorme. Se acercó a ellos y les propuso que, a cambio de una buena paga, lo acompañaran en el viaje. Yusuf le comentó que buscaba a Abdurrahman. «No estoy seguro de que sea una buena idea», dijo el anciano. Luego de un rato caminando, los campesinos se detuvieron a realizar una oración para que llueva. Después de un rato caminando, empezó a llover. Se detuvieron en una cueva a descansar. Yusuf decidió aprovechar la espera para sacarles a los campesinos información que le pudiera ser de utilidad de Abdurrahman. Después de un tiempo hablando: «He escuchado que es muy estricto», dijo Yusuf. «Oh, sí. Se cuenta por ahí que a un discípulo que osó responderle de mala manera le cortó la lengua y a otro que no le respondió a tiempo le quemó las orejas». «Vaya. Y eso no es todo. También se dice que tiene extraños poderes, que ha convertido a hombres en monos y en cerdos y que es capaz de invocar a los peores demonios para que durmieran a sus enemigos durante el sueño y la vigilia». «Esas no son más que habladurías». «Puede ser, pero yo no estaría tan seguro», murmuró el viejo. Los campesinos se durmieron rápidamente. A Yusuf le costó un poco más conciliar el sueño. Las palabras del viejo daban vueltas en su cabeza. Capítulo 11. El viaje hacia Abdurrahman. Temprano por la mañana abandonaron la caverna y continuaron el viaje. Como había previsto el anciano, ya no llovía, y un sol espléndido los aguardaba. De nuevo tuvo que esperar que el viejo y el negro cumplieran con sus oraciones antes de salir. Él prefirió utilizar ese tiempo repasando lo que iba a decir y hacer cuando se encontrara finalmente con Abdurrahman. Continuaron la marcha. Yusuf trataba muy mal al anciano en sus conversaciones. «¿Usted cree que es casualidad que nuestros caminos se hayan cruzado?», dijo el anciano. «Supongo que sí». «Pues no es casualidad. Usted se ha cruzado conmigo para que le advirtiera de los peligros a los que se expone siguiendo a Abdurrahman. Escuché. Aunque estuviera hablándome durante 1 hora y lo acompañaran en la tarea ángeles caídos del cielo o un ejército de genios surgido de las entrañas mismas de la tierra, le aseguro que tampoco podría detenerme. Voy a encontrar a Abdurrahman, así tenga que buscarlo en el fondo del mar. No creo que tenga que ir tan lejos. Detrás de esta colina se encuentra su casa. Hemos llegado». So it's there my heart needs to clutch
Capítulo 13. El cruce del río. Yusuf, el viejo y el negro se detuvieron. Frente a ellos, un río les impedía seguir adelante. El viejo le explicó que al cruzar el río se encontraría con Abdurrahman. También le dijo que el río le llegaba a la cintura. Yusuf le ofreció al negro Ibrahim el doble de paga si le dejaba subir a sus hombros. El anciano le explicó que su amigo fue esclavo y no le gustaba recibir órdenes. Entonces Yusuf le ofreció al anciano un excelente negocio, pero el anciano estaba viejo y su espalda no estaba en perfecto estado. Pero Yusuf lo convenció. El anciano le ofreció la espalda para que Yusuf montara en ella. El cuerpo delgado del anciano estaba a punto de quebrarse. Yusuf le daba voces de aliento. «Vamos que ya llegamos. Falta poco, fuerza». Cuando llegaron a la otra orilla, el anciano se desplomó. «Bien hecho», gritó Yusuf. «Ahora dígame de una vez dónde está la casa de Abdurrahman». El viejo no podía hablar del cansancio. Se limitó a señalar una construcción. Al llegar se acercó a la puerta y tocó con fuerza. Nadie contestó. El viejo dijo: «Nadie va a responderle». Yusuf se encontró con el anciano. «¿Por qué lo hice?» «Porque Abdurrahman soy yo». Capítulo 14. Viendo con Abdurrahman. Los primeros días no fueron fáciles. Las actividades comenzaban bien temprano por la mañana, incluso antes del amanecer. Luego de realizar las raciones de la mañana y tomar un desayuno frugal, Abdurrahman se encerraba en su estudio. A Ibrahim y a mi padre les tocaban las tareas domésticas, que estaban organizadas con mucho detalle. Ibrahim ponía todo su esfuerzo dejando reluciente cada rincón de la casa. Luego de fregar los pisos, limpiar las paredes y acomodar las alfombras y almohadas, seguían con la preparación del almuerzo. Más tarde, Abdurrahman salía de su estudio para darles una clase. El maestro hablaba de los temas diversos. A Ibrahim y a mi padre oían en silencio los secretos de la gramática árabe y la lectura del Corán, entre otros. Muy pronto, Yusuf estuvo ya bastante aburrido de las clases de historia, filosofía o religión y decidió hacer hablar a Abdurrahman sobre el tema que le interesaba. Lo que realmente anhelo, es el objeto máximo de todo alquimista, el sueño que ha inspirado a quienes nos antecedieron. Me refiero a la búsqueda de la piedra filosofal, el azufre rojo. Eso es lo que me gustaría que me enseñara. Todo a su tiempo, ahora es tarde, es mejor ir a descansar. Capítulo 21. La muerte de Abdurrahman. Ibrahim volvió con el médico. Abdurrahman estaba ya muy desmejorado. La enfermedad que le aquejaba no era superable, ni con el más potente de los remedios. Sin poder moverse de la cama, Abdul tenía sin embargo fuerza suficiente, y todos los días pedía a Yusuf que le leyera. Nada le interesaba más que las palabras del maestro, esas ideas que sacudían la imaginación y ampliaban su visión. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mi padre se levantó preocupado. Ibrahim le avisó que el maestro quería hablar con él de inmediato. Fue al cuarto de Abdurrahman. Lo encontró ya muy débil, pero su semblante conservaba la frescura y alegría que siempre lo había caracterizado. Junto a él reposaba el bastón de plata. Yusuf dijo: Abdul, mientras con fuerzas tomaba su mano: hace tiempo ya que estás a mi lado, y no solo te has quedado conmigo, sino que te has esforzado en mi cuidado. Has demostrado ser un hombre constante en el estudio y de buen corazón. A partir de hoy, serás el nuevo portador del bastón. Abdurrahman soltó la mano de Yusuf y tomó el bastón de plata. Se lo entregó. A este le vino a la mente imágenes de todo lo que había vivido, cuando la primera lágrima golpeó el azufre rojo. No merezco este bastón, no merezco ni siquiera su compañía, pero lo cierto es que yo lo he engañado desde el primer momento. No soy más que un ladrón, nunca busqué otra cosa que robarle el bastón de plata. Por eso me quedé con usted. Por eso vine desde Bagdad. Fue toda una trampa. Quisiste ser un hombre malvado y no lo lograste. Yusuf dijo: pero yo hasta pensé en asesinarlo. Abdul tomó con cariño la mano de mi padre. Yo no sobreviviré esta noche, de modo que el bastón será tuyo, le quieras o no.
Si lo tomas como un ladrón o te conviertes en su guardián, es tu destrucción. De mi parte, te digo que estoy completamente seguro de que eres un buen hombre y eso no podrás cambiarlo. Abdú dedicó el resto de la noche a explicarle todo lo que debía sobre el bastón. Ambos sabían que el fin estaba cerca, mientras velaba por el anciano que respiraba cada vez con más dificultad. No podía dejar de llorar. Con esfuerzo el maestro estiró la mano hasta tomar de nuevo la suya. Mira cómo eres. Tengo que estar consolándote cuando el que se está muriendo soy yo. Cerca de la medianoche, Abdurrahman falleció. Fue enterrado sencillamente, pero con todos los honores y el amor incondicional del pueblo de Córdoba. Mi padre se quedó en la ciudad y con el tiempo formó una familia. Poco a poco y sin buscarlo, fue convirtiéndose en los hombres más sabios, respetados y queridos de todo Al-Andalus. El bastón de plata, único testigo de su asombrosa vida, siempre lo acompañó. Final de esta historia. Esta es la historia de mi padre, quien antes de morir me pidió que la escribiera. Él se llamó a sí mismo ladrón, criminal y estafador, pero todos sabemos que fue un gran hombre, y el bastón de plata reposa a mi lado mientras escribo. Me ha tocado convertirme en el guardián del bastón. En ningún momento he explicado cuáles son los poderes del bastón de plata. Mejor así. Cuentan los que saben la historia de un hombre anciano que una mañana se levantó y encontró en el jardín de su casa habían crecido todo tipo de verduras y frutas. Él no había tirado ni una semilla. Entonces los vecinos se juntaron y dijeron: esto es un milagro. Todos querían abrazar y felicitar al anciano. Cuando fueron a verlo, lo encontraron llorando y le preguntaron: ¿cómo es que lloras de esta manera? Él respondió: después de tantos años en este mundo, esta mañana al levantarme, creí que hoy sería el día de mi partida. Pero al ver el crecimiento milagroso de la huerta, entiendo que mi Señor me está diciendo que aún tengo mucho que hacer en este mundo. Ahora soy un anciano. Todas las mañanas abro mis ojos y me pregunto: ¿será hoy el día de mi muerte? Entonces puede ser algo pequeño, una nueva manera de pegar el sol, un aroma ajeno en una flor, ya conocido, y entonces sé que viviré un día más. Tomo el bastón, pierdo mis vistas en el azufre rojo, y pienso que si es posible que haya una razón para que yo continúe. Y quizás en algún lugar de la tierra, en este momento, hay un ladrón que se arme de valor y comience a buscarme.